¿Qué les parece, queridos oyentes, si continuamos con la semblanza psicológico-temperamental de Jesús? Jesús es de espíritu original e independiente. Su mensaje rompe con los moldes judaicos en su fondo y en su forma. A todos considera hermanos, no hay extraños ni extranjeros. Todos somos hijos del mismo Padre Celestial. En tiempo de Jesús imperaba un nacionalismo cerrado y de revancha contra el extranjero. Jesús, por el contrario, habla de universalidad, de fraternidad, de unir Oriente y Occidente, donde se sentarán todos en el mismo banquete. Jesús era de espíritu original. Al dar primacía y prioridad al valor ético, interior, espiritual, y no tanto a la letra por la letra, que a veces mata si no está permeada de espíritu. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. ¡Qué postura tan valiente, tan gallarda, tan independiente la de Jesús! Se decía de él, nadie habló como éste. Por este espíritu de independencia, corrige la interpretación dada a las leyes antiguas, simplifica todo, perfila, matiza. Todo sonaba nuevo, original, de los labios de Jesús. Dar la otra mejilla, devolver bien por mal, amar al enemigo. No permitirse ni siquiera desear a la mujer del prójimo. Perdonar. Solo los enfermos necesitan del médico. Buscar lo perdido. Lo que sale del corazón, eso es lo que mancha. Nadie habló como él. Por este espíritu original, no promete un mesianismo terreno, político, social, sino espiritual, donde los pobres, los afligidos, los humildes, los pacíficos, los perseguidos, son quienes tendrán su recompensa. Por eso su doctrina, por ser nueva, pedía odres nuevos, corazones nuevos, mentes nuevas. Si no, se echaría a perder el vino de su mensaje. Original y atrevido. Se considera superior a la ley, al templo, al sábado, y con toda independencia y libertad cambia las antiguas costumbres que eran intocables. Habla con una mujer samaritana, por ejemplo, come con pecadores, cura a extranjeros, se encara con esos maestros de la ley, a quienes llama sepulcros blanqueados, raza de víboras, quebranta el sábado para hacer el bien a los necesitados. Jesús, un espíritu original y atrevido. También Jesús es de espíritu de mansedumbre, exento de blandos sentimentalismos. No ha habido temperamento más comprensivo, más condescendiente, más manso con el prójimo que el temperamento de Jesús. Su espíritu de mansedumbre culmina en su silencio, en su porte digno al ser abofeteado. No es un silencio lleno de miedo e impotencia, no. Es un silencio lleno de dominio, de contención de sus pasiones irascibles. Jesús es una mezcla de majestad y dulzura. Sabe condescender sin rebajarse, entregarse sin perder su ascendiente, darse sin abandonarse, lavar los pies sin dejar de ser maestro. Su dulzura, su mansedumbre, no significa transigencia, aprobación de situaciones injustas o de actitudes erradas. Por eso Jesús desenmascara la falsedad,
la hipocresía con frases duras, cortantes, de las clases dirigentes judaicas. No se alza contra la autoridad. Al contrario, dice a los suyos que sigan sus instrucciones, pero no su conducta. Vigoroso y suave, duro y condescendiente. En el equilibrio de ambas tendencias está el carácter perfecto de Jesús. También Jesús es de espíritu comprensivo y humano, sin concesiones a la demagogia. Jesús era intransigente con el pecado, pero indulgente con el pecador. Ahí tenemos a Jesús frente a la mujer adúltera. Y frente a esos judíos que trajeron a esa mujer pública, era duro. Fue indulgente con ella, porque estaba arrepentida, pero fue intransigente con el pecado de la mujer. Vete y no peques más. Y fue intransigente con esos judíos. El que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Ahí tenemos a Jesús frente a esa mujer samaritana. Juan capítulo 4. Jesús le puso ante su cara el pecado. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Pero la fue llevando al arrepentimiento. Jesús no tiraba las piedras contra los pecadores, como hacían los fariseos. Era comprensivo con la debilidad humana, pero era intransigente con la mentira, la hipocresía, la falsedad, la ambición, la comodidad. Por eso no dudó de hablar duro a Pedro. Apártate de mí, Satanás, cuando Pedro quiso quitar del plan de Jesús la cruz, lo difícil. Aún resuenan las terribles palabras contra la actitud de esos jefes religiosos. Fariseos, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Daban la impresión de una virtud interior que no tenían. Comprensivo con el pecador humilde. Por eso perdonó al buen ladrón, a Zaqueo. Pero esta comprensión con la debilidad humana estaba muy por encima de la demagogia o condescendencia con las pasiones bajas de las turbas. Por eso no lanza un programa o un mensaje facilitón, cómodo, de satisfacciones sociales en el orden terrenal. No promete paraísos terrenales, sino persecuciones, dificultades a sus seguidores. Por eso, a los que le siguen les pide renuncias terribles, negarse a sí mismo, tomar la cruz, amarle a él más que a sus seres queridos. Nada, pues, de concesiones a la sensualidad o a la animalidad del hombre. Primero están los valores del espíritu, que piden ascesis, trabajo, renuncia. Jesús no halaga, exige. Jesús no cede, exige. No contemporaliza, exige. Nada de demagogias facilitonas, como hacían otros mesías. Su mensaje era crudo. Cruz, sacrificio, renuncia. Y sin embargo, era el pastor que busca esa oveja perdida y cuando la halla se alegra, hace fiesta, la pone sobre sus hombros. Jesús era ese médico que cura las heridas profundas del corazón de quien se acerca humilde y arrepentido. Era ese padre que se compadecía de esas turbas hambrientas de su palabra y les alimentaba sin prisas, aunque no tuviera el tiempo para comer. Jesús, pues, era intransigente con el pecado, pero comprensivo con el pecador. Para ello, se necesita tener un corazón noble, grande para amar y fuerte para luchar. Jesús también, en este temperamento, era de espíritu austero. Austero, pero no al estilo de Juan el Bautista, que huye del mundo y de sus nobles alegrías. Jesús no es un anacoreta que vive aislado en el desierto,
sin más compañía que la de los chacales. El anacoreta se desconecta de la vida social, de sus problemas, de sus angustias. La misión de Jesús debía desarrollarse en el bullicio de las ciudades, conviviendo con sus conciudadanos y participando de sus preocupaciones. Los monjes anacoretas tenían este lema: huye, reza, llora. Jesús no. Jesús quiere santificar la vida social en su propio ambiente, en contacto con las diversas clases sociales de su tiempo. ¿Dónde está, pues, la austeridad de Cristo, si tiene que vivir en medio del mundo? En su vida personal, Jesús había abrazado la más estricta pobreza. No tenía donde reposar la cabeza. Tenía otro alimento distinto. Austeridad como ese tener lo esencial, vivir con lo esencial, en comida, vivienda, vestido. Austeridad como libertad interior. Cuanto menos se tiene, más libre se siente Jesús. Su mensaje, por otra parte, exige austeridad, renuncia. No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla corroe. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Una cosa es necesaria. Pide, pues, austeridad para desembarazar el espíritu, a fin de que vuele con mayor libertad hacia la santidad. Pide perder la vida material para salvar el alma espiritual. Como el cirujano que amputa un miembro para el bien del todo, pide vender todo lo material para comprar la perla preciosa de su amistad, de su gracia, de su reino. Nada tiene valor para Jesús sino en función de su dimensión religiosa y espiritual. Por eso, lo material debe ocupar un lugar secundario en la vida del cristiano. Si no hay renuncia en la vida, no hay clima propicio para el desarrollo de los valores espirituales. Su mensaje, por tanto, supone un programa de renuncia. No nos hagamos ilusiones. Para entrar en el reino de los cielos hay que desprendernos. La austeridad nos ayuda a elevar la mirada a las cosas de arriba y a desprendernos de las cosas afectivamente primero y efectivamente después. El último rasgo de la semblanza psicológico-temperamental de Jesús es esta: espíritu razonablemente afectivo. ¿Cómo demostró Cristo su afectividad? En los evangelios se nos habla de su predilección por los niños, símbolo del candor y humildad necesarios para entrar en el reino. Con sus apóstoles fue afectuoso, y el evangelio nos esconde que Jesús tuvo predilección con algunos, Pedro, Santiago, Juan. A pesar de la rudeza de aquellos pescadores, Jesús tuvo detalles de delicadeza y afectividad. Cuando les vio cansados, los llevó a la otra orilla, a pasar un fin de semana. En la última cena los llama hijitos míos y les deja el testamento del amor como sello de su pertenencia. Les lava los pies. Cuando les manda al apostolado, se preocupa de que no les falte nada. Fue compañero de fatigas, sinsabores, de alegrías y sobresaltos. Con ellos desarrolló una afectividad sana, equilibrada, orientada al bien. La afectividad unida a la amistad crea lazos irrompibles, estrechos y duraderos. Antes de partir al Padre, Jesús les conforta, les anima, les promete un consolador, el Espíritu Santo. Les promete su asistencia hasta el final de los tiempos. Hoy diríamos, Jesús tiene corazón. Esto es la afectividad. La misma Eucaristía fue un regalo de esta afectividad inigualable que desembocó en amor íntimo y oblativo. Las lágrimas que Jesús derramó en varias ocasiones demuestran que Jesús no era una persona adusta, insensible, sino al contrario, con una capacidad de afectividad fina. Le dolía que no le aceptaran como Mesías, le dolía la suerte de su pueblo, le dolía la injusticia, la explotación, el sufrimiento de su gente, le dolía la ingratitud, le dolía la terquedad de algunos.